Si ya se está. Ok, vamos a continuar con nuestro estudio. Estaba diciendo pues que en la primera parte estábamos mirando a María el ídolo y cómo fue que la idolatraron, ¿no es cierto? Vimos la historia de la iglesia en la segunda parte de nuestro estudio y cómo fue que adoptaron la adoración a María. Y el día de hoy vamos a continuar con una tercera parte y hoy veremos a María como lo menciona la palabra, cómo fue realmente María. Como dice aquí en la diapositiva, ¿quién fue María realmente? ¿No? Y como ya hemos dicho en otras ocasiones, María fue una mujer normal, fue una mujer creada por Dios como cualquier otra de su tiempo. Ella era judía de nacimiento, ¿no? Y María vivió una vida ejemplar. Ella se esmeraba por obedecer la palabra de Dios y precisamente su obediencia la hicieron especial ante los ojos de Dios. Fue su obediencia. Acordémonos de este pasaje de Lucas 1:30. Dice, entonces el ángel le dijo, no tengas miedo, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Ella halló el favor de Dios. Miren, entonces María, para que haya encontrado ese privilegio que Dios la haya aceptado, no debió haber sido una mujer eh, mala, más bien todo lo contrario. Era una mujer de muchas virtudes y es por eso que fue escogida. Y como dice aquí el versículo, ella halló gracia delante de Dios. Era una mujer preciosa ante los ojos de Dios. Y no estamos hablando de cara preciosa ni de esa hermosura superflua que se va, no. Era una belleza interior la que tenía María. Y María, como todo el mundo, como cualquier persona, necesitaba de un Salvador porque ella solita no podía salvarse y peor aún salvar a nadie. Ella necesitaba de un Salvador, como cualquier otro mortal. El Evangelio nos cuenta que, pues aquí vemos dos versículos que dice la Biblia, no digo yo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, está en Romanos 3:23. Dice la palabra que todos hemos pecado, incluyendo a María. Todos hemos pecado, porque aquí no hay exclusión. Aquí no dice por cuanto todos pecaron menos María y el santo tal, el otro santo. No, ahí dice que todos somos pecadores. Y en Romanos 6:23 aún dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esto lo sabía María. María sabía que ella necesitaba de un Salvador para su vida. Miren ustedes, hay una historia ahí en la Biblia que dice que María presentó en el templo dos tórtolas en sacrificio por sus pecados. Si ella no hubiera, si hubiera dicho, no, yo soy santa, 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 ¿para qué necesito presentar dos tórtolas? Si yo me basto y me sobro para salvarme a mí misma. Pero eso no fue así. Ella presentó esas tórtolas de sacrificio porque sabía que era pecadora como cualquier otro ser de ese tiempo. Y así era la costumbre en ese tiempo.
¿no? ¿De acuerdo a qué ley? A la ley de Moisés que regía en el tiempo de María. Y ella, como era bien obediente de la ley, ella cumplía con todo lo que la ley decía. Acuérdense de eso. Ella fue y presentó esas tórtolas para sacrificio por sus pecados. Y una vez más miramos aquí la obediencia de María a la palabra. Y aquí en Lucas 1:47 dice, y mi espíritu se regocija en Dios, ¿qué? Mi Salvador. Entonces ella reconocía que necesitaba de un Salvador. Y en Juan 2:5 también dice que María indicó a la gente que hicieran todo lo que Jesús les dijere. ¿Se acuerdan ustedes en las bodas de Canaán? Ella dijo, hagan lo que Jesús les dijere. Ella manda a que le obedezcan a Jesús, ¿verdad? Entonces ella, hasta aquí, vemos que es una mujer que daba la prioridad a quien debe dar la prioridad, a Dios. Ella daba la prioridad a que necesitaba ser salvada, necesitaba de un Salvador, ¿verdad? Y ella dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Todo esto da a entender quién era realmente María y que le tenía un profundo sentir a la palabra de Dios, un profundo respeto a la palabra de Dios. Bien, entonces, ahora vamos a hablar sobre la virginidad de María. Este es otro tema que pues hay mucha controversia y qué pena con ustedes, pero vamos a ver este tema también el día de hoy, ¿verdad? María dejó de ser virgen por dos razones. Primero, porque ella estuvo embarazada, cierto es que fue un embarazo sin pecado. ¿Por qué? Porque fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces en ella no hubo pecado en el momento de concebir a Jesús. Fue sin pecado. Es decir, no tuvo relaciones sexuales con nadie en absoluto. Pero en el momento que nació Jesús, como toda mujer, ella dio a luz con parto natural. ¿Y qué pasa con el parto natural? Ustedes no solo que rompió la telita de el himen de la virginidad, sino que se abre completamente para que salga el bebé. Y ahí, cuando el bebé rompió matriz, pues su virginidad pasó a un segundo nivel, ¿no es cierto? Y aquí dice en Lucas 2 del 6 al 7, la primera parte del 7 dice, mientras estaban en Belén, a María le llegó la hora de tener, ¿qué? Su primer hijo. ¿Qué querrá decir esto? Que su primer hijo, Que luego tuvo más hijos. que luego tuvo más hijos. ¿No es cierto? Porque no fue el único. Porque si no, dijera aquí en la palabra, dijera que a María le llegó la hora de tener su único hijo. Pero no dice ni único ni primogénito, o sea, dice que su primer hijo. ¿Ve? Entonces, en segundo lugar, porque Jesús fue solo su primer hijo, como dice aquí. En el segundo versículo, ¿qué es lo que dice? Pero si es Jesús, dice el pueblo de ahí, ¿no? De Belén, dice, pero si es Jesús, el hijo de José, el carpintero.
Su madre es María, sus hermanos son Santiago, José, Simón, Judas, y sus hermanas aún viven aquí. Quiere decir que tuvo más de 4 hijos. Que dice, y sus hermanas aún viven aquí. ¿Cómo es que Jesús sabe tanto y puede hacer estos milagros? Aquí está nombrando claramente más de 4, como veo, ¿no? Santiago, José, Simón, Judas y las hermanas, que no sabemos cuántas hermanas tenía Jesús, pero tenía una familia normal. Entonces el segundo versículo habla de que María era una mujer totalmente normal. Tenía su familia. Y María desarrolló un matrimonio con José como cualquier otro matrimonio. Tuvo más hijitos dentro de su matrimonio, como era de esperarse en ese tiempo. No es que tuvo a Jesús y se quedó virgen para toda la vida, no, porque José, ya vamos a ver más adelantico, ¿no? Luego José le recibió a María como su mujer y fue un matrimonio normal, con más hijitos y todo. Y los hermanos de Jesús también lo visitaban, le iban a ver donde predicaba y todo eso. Aquí, por ejemplo, dice que estos seguidores de Jesús eran un grupo muy unido y siempre oraban juntos. Con ellos se reunían, ¿quiénes? Los hermanos de Jesús y algunas mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús. Entonces sí, María también le acompañaba a Jesús, pero también tenía su familia, también tenían sus hijos que igual le acompañaban a Jesús, algunos de ellos. Entonces aquí nos deja ver la Biblia bien claramente que María tenía un matrimonio normal. Un matrimonio en donde tenía relaciones con su esposo y tuvo más hijos, aparte de Jesús. Es difícil creer que María se haya casado con José y nunca hubiesen tenido relaciones matrimoniales. Aunque la Iglesia Católica dice que cuando la Biblia habla de los hermanos de José, se está refiriendo a los primos. ¿Qué tal? No es que no eran hermanos, sino primos. O sea, realmente hasta da un poquito de chiste, ¿verdad? O sea, es tan absurdo o sea, dice, no, no, no. Lo que pasa es que cuando habla de hermanos en la Biblia, no son los hermanos, son los primos. Realmente qué chistoso. Pero bueno, en todo caso, esas son las cosas que a uno le dejan medio loco. Seguimos hablando de la virginidad de María, ¿verdad? Hace varios años, este padre católico, John Mayer, que es un biblista reconocido estadounidense, él, como presidente de la Asociación Bíblica Católica, dijo en una reunión en la Universidad de Loyola que según fundamentos históricos, la opinión más verosímil es que los hermanos y hermanas de Jesús lo fueran así, literalmente, tal como dice la Biblia, que eran hermanos y hermanas. Y verán que yo no digo, está diciendo un curita biblista, él mismo defiende la tesis de que, miren los fundamentos históricos, lo más creíble es que fueran hermanas y hermanos realmente de Jesús. Entonces miremos la abundante evidencia bíblica que tenemos en la palabra. Observemos los textos que hemos compartido. Por ejemplo, en Lucas 2:7
que decía que María dio a luz a su primer hijo, como ya vimos hace rato. Cuando la Biblia habla de su primer hijo, ¿no? Los católicos dicen que fue el primero, aunque haya o no tenido un segundo o un tercer hijo, que solamente que fue el primero. Y tenemos aquí en la diapositiva Mateo 1, 24, 25, que dice, cuando José despertó, cuando ustedes saben que José estaba decepcionado de María, le quiso dejar secretamente y todo ese cuento, ¿no? Y cuando José despertó, dice, obedeció al ángel de Dios. Y miren lo que dice la palabra, no digo yo. Y se casó con María, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. ¿Qué es lo que dice? Que no durmieron como esposos antes de que naciera el niño, pero después que naciera da a entender que sí. Y cuando éste nació, José le puso por nombre Jesús. Pero aquí la palabra está clarito para el que quiere entender. José hizo a María su esposa después de haber nacido Jesús. Él la conoció. En otras versiones dice, y conoció después de... En esta versión dice así, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. ¿Está claro o no está claro esto? Yo creo que más claro ni el agua, ¿no? Y aquí vamos a analizar varios versículos que son nuestras evidencias bíblicas que demuestran ampliamente que cuando se habla de los hermanos de Jesús eran eso, literalmente, y no sus primos como quieren hacernos creer la religión católica a nosotros. Dice aquí, por ejemplo, en Juan 2:12 dice, después de esto Jesús fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Porque en otras veces yo he escuchado que dicen, no, es que llamaba hermanos a los discípulos. Miren, aquí está clasificando clarito. Dice, se fue con su madre, sus hermanos y sus discípulos al pueblo de Capernaum. Y allí se quedaron unos días. ¿Sí ve? Hay una separación y ahí nombra entre estos a los hermanos de María, de Jesús. Aquí en Juan 7 del 2 al 4, ¿qué es lo que dice? Como se acercaban los días de la fiesta judía de las enramadas, sus hermanos, otra vez aquí, sus hermanos le dijeron, debes ir a Judea para que tus seguidores puedan ver las grandes obras que haces. Cuando uno quiere que todos lo conozcan, no hace nada secreto, deja que todo el mundo sepa lo que haces. ¿Quiénes le dijeron eso? Los hermanos de Jesús. ¿Ve? Y en Gálatas 1 del 18 al 19 dice, 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Pablo, por si acaso no lo sepa. Pero dice aquí, repito, 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Pedro y solo estuve 15 días con él. También vi allí al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo nuestro Señor. ¿Se acuerdan que en otro versículo también leímos que Santiago era uno de los hermanos de Jesús y también era seguidor de Jesús? Porque aquí dice, y vi al apóstol Santiago, hermano de Jesucristo nuestro Señor. Aparte de ellos, no vi a ningún otro apóstol. Esto habla Pablo. Aquí tenemos, como pueden ustedes ver, tres versículos más que hablan sobre los hermanos de Jesús.
Entonces, cuando en la Biblia se repite una y otra vez, es porque quiere que se confirme esa verdad. Y estamos hablando aquí de los hermanos de Jesús. Ahora vamos a ver otro tema que también es muy controversial. ¿Por qué lloran algunas de las estatuas de la Virgen María? ¿Han visto ustedes que ha habido una aparición por acá, que a la Virgen se le vio llorar acá, que hay ese tipo de cosas? ¿Sí? Si la estatua llora, no se dejen engañar, mis queridas hermanas. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? ¿Cuál es el tema de nuestro estudio? Es qué estrategias del enemigo. Esta de hacer llorar a las estatuas, de hacer apariciones por un lado y por otro, son estrategias del enemigo, son manifestaciones demoníacas. Déjenme decirles. Así que no se vayan ustedes a impresionar porque una muñeca lloró, porque esto es un acto sobrenatural para que las personas que no tienen mucho entendimiento en esto, para las personas que no están estudiando como nosotros, se crean y que se desvíen de la fe correcta. A ver, ¿qué es lo que más quiere Satanás de nosotros? Lo que quiere Satanás de nosotros es que desviemos nuestra mirada hacia él o hacia los ídolos, porque detrás de cada ídolo está él. ¿Por qué? Porque él quiere ser adorado como lo es Dios. Él siempre quiere parecerse a Dios. Siempre. Esa es su meta. ¿Y qué es lo que sucede cuando llora una estatua de la Virgen? El enemigo que está detrás de los ídolos quiere toda la atención para él y desviar de ese modo la adoración a las imágenes y a los ídolos y no al Dios verdadero como debe ser. ¿Para qué? Para que en vez de poner nuestra mirada en Jesús y en el Dios verdadero, como dice la palabra aquí en este versículo de Hebreos 2:2, pongan la mirada en ese ídolo. ¿Qué es lo que dice aquí en Hebreos 12:2? Voy a leer. Dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Por favor, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Esto nos dice la Biblia, pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz. Y ahora se ha sentado a la derecha al trono de Dios, del trono de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos insta en este versículo de Hebreos 12:2? Que pongamos nuestra mirada, que pongamos nuestra atención, que nos fijemos en quién, en Jesús, que Él es nuestro Salvador. Nadie más es nuestro Salvador. Nadie más es nuestro intercesor de Dios ante los hombres. Nadie más. Entonces no pongamos la mirada en ningún ídolo, porque todas estas manifestaciones de lloros, de llantos y todo esto es provocado de adrede por el enemigo para que tú desvíes la mirada de la adoración al único ser que se merece toda adoración y toda alabanza. Así que en verdad yo creo que María de verdad debe estar llorando, pero allá en el cielo, no en la estatua, pero sí en el cielo. ¿Por qué?
al ver todas estas atrocidades que se cometen en su nombre. Pobre María, ella estará diciendo, yo nunca quise esto, Señor. Yo nunca quise que me adoren a mí. Yo te adoré a ti, te puse como mi Salvador y Señor. Yo. Y nunca quise ser adorada como está siendo adorada actualmente. Vamos a ver algunas de las atrocidades que la gente ha hecho con María, aunque ya vimos algunas al inicio, pero ahora vamos a continuar mirando un poquito más. Primero, la hicieron madre de Dios. Miren ustedes. Y ustedes saben, porque ya leímos anteriormente, ¿no es cierto? Que el título de Madre de Dios, ¿de dónde nació? Nació de Éfeso. ¿De quién? De la Madre de Dios, de esa estatua que había ahí, de la Diana, ¿no es cierto? Y en el concilio de Éfeso de 431, esto contradice completamente las escrituras que habla completamente de lo contrario, ¿no es cierto? En el concilio de Éfeso. Entonces, ¿por qué el catolicismo, por influencias gnósticas de una secta de colidirianos del siglo V, le proclamó madre de Dios? Pero María solo fue madre de Jesús encarnado, porque Jesús fue la única persona en el mundo que desde el punto de vista humano tuvo una madre, pero no tuvo un padre humano. Tienen que acordarse de eso. Solo la madre fue humana, pero el padre no, porque el padre de Jesús es Dios mismo. Entonces, no tuvo un padre humano, Jesús. Y desde el punto de vista espiritual, Jesús tiene un padre, pero no tiene una madre, espiritualmente hablando. Porque María no es espíritu. María era una persona, un ser humano normal. Era una humana. Entonces, esto indica sus dos naturalezas que tiene Jesús, la humana y la divina. Nunca María podía María como humana, nunca podía haberle transmitido naturaleza divina, porque no era posible transmitir algo que no era. María solo podía transmitirle la naturaleza humana, no la divina, porque ella nació de padres como cualquiera de nosotros. María era hija de papá y mamá humanos. Ninguno de los dos papás de María eran divinos. Y esa naturaleza humana es la que le transmite a Jesús. Así que esto no niega la doctrina de la Inmaculada Concepción, definida como dogma en 1854, que nosotros ya vimos en la primera parte de nuestro estudio. ¿Se acuerdan del tema de la Inmaculada Concepción? Pero desafortunadamente, el catolicismo, por influencias gnósticas, como dice aquí, y por esta secta de los colidirianos del siglo V, comenzó a adorar a María como a un Dios, como que ella fuera Dios y no como humana, sino que la endiosaron. Entonces, para rebatir todas estas ideas falsas de María, que fue humana, como ya vimos en la diapositiva anterior, aquí tenemos unos versículos para poder compartir y para poder
analizarlos un poquito mejor para desmenuzarlos. A ver, vamos a mirar, por ejemplo, en Isaías 43:13. ¿Qué es lo que dice Dios? Yo soy Dios desde el principio. Es decir, que Dios no tuvo una madre. Así que María no es madre de Dios, no. Dios fue Dios desde el principio. Y dice, y lo seré hasta el final. Nadie puede librarse de mi poder ni deshacer lo que yo hago. Es decir, ¿quién existió desde el principio? ¿María o Dios? ¿Quién fue primero? ¿La gallina o el huevo? Dios, Dios fue primero. Entonces, la madre de Dios, no hay madre de Dios, porque Él fue el primero y también dice que es el último. Y en Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Y qué dice? Fuera de mí no hay Dios. Clarito está. Fuera de mí no hay Dios. Ni antes de mí había mi madre que le hizo nacer a Dios. Por favor, analicemos esto. Y en Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo. ¿Quién era el verbo? ¿Quiere escucharlas? Dios, ¿Quién era el verbo? Dios. Era Dios Jesús. como Jesús. Jesús. Jesús era el verbo. Entonces dice, en el principio ya existía el verbo, es decir, vamos a ponerle en vez de verbo Jesús. En el Jesús principio ya existía Jesús y Jesús estaba, estaba con estaba Dios con Dios. y Jesús era Era Dios. Dios. Ah, ¿Clarito o no clarito? Sí. Entonces, Jesús nada más se encarnó en María para nacer como humano, con naturaleza humana, pero Jesús ya existía mucho antes que María. Jesús existía desde el principio de los tiempos. Jesús hizo todo lo que hay en la tierra y en la tierra y en el cielo y en todo lugar. Entonces, ¿cómo puede ser madre de Dios? Esto nunca puede ser así. Ujú. Esto no es así. Entonces, con estos versículos refutamos esa creencia, ¿verdad? Y Pablo dice de Jesús lo siguiente en Colosenses 1 del 15 al 16. Dice, Cristo es el Hijo de Dios y existe desde antes de la creación del mundo. Él es la imagen del Dios que no podemos ver. ¿Sí? ¿Sí están escuchando? Él es la imagen del Dios que no podemos ver. Por medio de él, Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, lo que puede verse y lo que no se puede ver. Y también los espíritus poderosos que tienen dominio y autoridad. En pocas palabras, Dios creó todo por medio de Cristo y para Cristo. Y ahí está nuevamente lo que hablamos en el versículo anterior, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, en el principio, Él creó todas las cosas. ¿Quién? Jesús.
cómo Dios, Él creó todas las cosas. Bien, entonces, nada puede oponerse a que el Hijo de Dios sea también el Hijo de María, porque sí lo fue, porque cuando Jesús nació encarnado, se hizo humano a través de María, ¿no? Él se hizo hijo putativo de José, era su padre putativo. Porque cuando la Biblia menciona que Dios envió a su hijo nacido de una virgen, así fue. Realmente María fue virgen cuando concibió a Jesús. Pero sostener lo mismo para María, esto ya es el colmo. Es afectar la doctrina bíblica universal de que todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, como dice la palabra. Y que necesitamos de un Salvador, que solo puede ser Jesús. Aquí en Romanos 3:23 nuevamente vemos este versículo que dice, todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Entonces María también está metida como todos nosotros, en el mismo costal, porque ya vimos que ella no es divina, ella es humana. Entonces está en la misma situación que cualquier otro humano. Entonces todos hemos pecado. En 2 Corintios 5:21 dice, Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado. ¿Para qué? Para declararnos inocentes por medio de Cristo. Él sí fue santo, santo, santo. Nunca pecó, ni con el pensamiento pecó. Y como dice aquí en Primera de Pedro 2:22, Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie. ¿Ve? Entonces, Jesús sí fue santo y él nunca pecó, ¿verdad? Y María, en cambio, no es que haya pecado y haya sido una tremenda pecadora, no, pero estaba en la misma condición nuestra, necesitada de un Salvador, porque era humana. ¿Ven? Entonces, solo Jesús tiene la potestad de hacernos libres de nuestro pecado, porque Él murió por nosotros. Necesitamos colocar nuestra mirada en Él y solo en Él, como vimos anteriormente. No nos fijemos en otros ídolos, en otros santos, en otras imágenes. Hay personas que adoran aves, adoran al sol, a un montón de ídolos que se imaginan. Pero nosotros no seamos como las demás personas. Nosotros tenemos que fijarnos y fijar nuestra mirada solamente en Jesús, que es Dios mismo, el Dios verdadero. Otra creencia católica, que esta es la segunda creencia que vamos a refutar, es por querer hacerla corredentora con Cristo. Miren ustedes esto. Entonces, ¿qué es lo que dice la creencia católica? Dice así, como Eva acompañó a Adán en la caída, así también María acompaña a Jesús en el rescate de la humanidad. ¿Qué tal? Esa es la creencia que tienen los católicos, que así como pues Adán y Eva, ¿no? María fue una especie de Eva que le acompañaba a Jesús para ser la corredentora con Cristo. Actualmente se cuenta con 4 millones de firmas de creyentes pidiéndole al Papa
que declare a María como corredentora con Cristo. Pero veamos qué dice la Biblia. Aquí en Primera de Timoteo 2:5, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y este es quién? Es Jesucristo hombre. Cuando la Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, fijémonos que no se menciona a María en ninguna parte como mediadora, porque ahí podría decir hay un mediador y también María y también el fulano y el sultán, pero no, ahí hay un punto y dice Jesucristo hombre, punto. No hay más mediadores. Él es el único mediador. Entonces, nos han engañado tantos años, mis queridas hermanas. María, por más que quiera, no puede interceder por nuestros pecados. Solo Jesús puede interceder por nuestros pecados. Y aquí en Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Miren ustedes que en ningún otro hay salvación. María no puede salvarnos a nosotros, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay ningún otro hombre, no hay otro nombre en que podamos ser salvos. Y además dice en Juan 14:6, Jesús mismo habla de sí mismo y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Y qué dice? Nadie viene al Padre si no es por mí. Punto. Porque ahí no dice, coma, por mí, por fulano y sultano y mengano. No, ahí dice, nadie viene al Padre si no es por mí y punto. No hay más. ¿Sí lo ven? Entonces, otra doctrina que vamos a ver es por propagar la doctrina de su ascensión sin ver muerte. Ahí me he equivocado el número, en vez de dos es tres, ¿no? Entonces, por propagar la doctrina de que ella subió al cielo sin ver la muerte en cuerpo y alma. Ya vimos esto también en la primera parte. Esto de la ascensión de María es muy antigua, como ya lo vimos, ¿no es cierto? No es más que una suposición y no tiene ningún fundamento real, ni histórico, ni bíblico. Está impuesta básicamente por la tradición. Así que esta doctrina solo tiene valor para los católicos, para nadie más. Y además no es ni siquiera razonable ni creíble. No, porque como vimos en la clase anterior, nosotros tenemos el cuerpo de María acá. Y si subió en cuerpo y alma, entonces ¿de quién es ese cuerpo? Como estábamos viendo en la primera clase. Y también dice que el cuerpo de María era sagrado y que no tenía corrupción. Vamos a ver qué es lo que dice aquí el Papa Pío XII, el 1 de noviembre de 1950, dijo que era una revelación de Dios. O sea, ellos se inventan cualquier cosa y dicen que fue una revelación. Y el Papa Benedicto XIV declaró en 1740 que no existían argumentos suficientes para declarar la ascensión de María, y siendo el Papa mismo, dice que no había argumento para declararle como que fuera ascendido, ¿no es cierto? Y hubo escritos y todos fueron considerados como ilegítimos por el Papa Gelasio I al final del siglo V. El mismo Papa dice
que es ilegítimos todos esos escritos que hubieron sobre la ascensión de María. Y como les digo, en la Biblia en ningún lado dice eso. Y el cuarto, por ser frecuentemente más destacada que, que el mismo Dios, que la Trinidad. A María le exaltan y le adoran más que al propio Dios. Es más destacada que la Trinidad. Si no ustedes en las misas católicas, bueno, yo he presenciado algunas, a veces cuando me voy a algún duelo, me toca presenciar misas católicas. Ahí más hablan de María que de Dios. Y oran más a María que a Dios. Entonces, ella es más adorada que el Dios mismo. Es más destacada que la Trinidad. Tan solo observemos esta gran cantidad de fiestas que la gente hace en honor de ella. Y vamos a leer acá lo que dice. Mire, por ejemplo, aquí hay solo algunas, ¿no? Algunas principales, porque si pusiéramos toditas sería un listón. Pero el 11 de febrero es en honor a la Virgen de Lourdes. El 23 de febrero la fiesta de la realeza de María. El 25 de marzo la Anunciación. El 31 de mayo la Visitación. El 16 de julio la Virgen del Carmen. El 15 de agosto la Asunción de María. El 8 de septiembre el nacimiento de María. El 15 de septiembre la Virgen Dolorosa. El 7 de octubre la Virgen del Rosario. El 21 de noviembre la presentación de la Virgen. El 8 de diciembre la Inmaculada Concepción de María. Y ustedes tienen así de ese montón de fiestas como para Jesús. A duras penas le hacen la Navidad. Y de ahí nada más. ¿No es cierto? O sea, se pasan la vida dando honor a María, a la Virgen María. Que no es lo mismo que a María, sino al ídolo de María. Se pasan la vida haciendo honores a quien no deben. La pregunta es, ¿estamos honrando a Cristo o a María? ¿Quién es más importante para nosotros? Y solamente ahí se puede ver para la gente quién es más importante. Pero la respuesta es más que obvio. Pues entonces no dejemos de orar para que la reina del cielo sea destronada y los cimientos de la idolatría se diluyan a fin de que la verdadera cultura bíblica se imponga en los entornos de mayor influencia católica y para que en definitiva no exista más esa forma perversa e idolátrica de apelar a Dios. Porque la gente cree que está apelando a Dios a través de María, pero no hay engaño más grande que ese. No es verdad. Y hemos visto en estas tres clases, en estos tres jueves, más que suficientes pruebas bíblicas para saber la verdad. Si ustedes continúan como hacían los de Éfeso, diciendo, no importa, no importa lo que me estén diciendo, yo voy a seguir adorando a la reina diosa Diana y punto, Artemisa o Diana, que era lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿Y qué hizo Dios? Les dio la espalda. Si nosotros queremos eso y seguir con nuestra necedad, a pesar de que ya hemos visto esto, sigan nomás. Dios es un caballero y les va a decir, sigan adorando su ídolo, no tengo problema, pero a mí no me reclamen nada.
Amado Dios, te damos gracias en esta noche por permitirnos quitar todo velo de nuestra mente, de nuestros ojos. Gracias, Señor, por hacernos ver que solo tú te mereces toda gloria, toda honra, toda alabanza, que solo tú eres Dios, el Dios verdadero, el principio y el fin, el que era, el que es y el que será. No hay nadie como tú, Señor. Perdónanos, Señor, que hemos estado con estos ojos cegados ante esta verdad, que el enemigo nos ha tenido cegados, Señor, y adorando imágenes en lugar de adorarte a ti. Perdón, Señor. Perdónanos porque no hemos sabido esta verdad. Pero de hoy en adelante, Señor, sabemos quién eres tú. Sabemos que tú te mereces todo honor, que tú te mereces nuestra adoración y no nadie más que tú. Te honramos, te glorificamos y te llamamos nuestro Señor y Salvador. No hay nadie como tú, mi amado Dios, y nunca lo habrá. Te bendecimos y te adoramos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, mis queridas hermanas. Entonces les dejo con mi cartica para continuar con nuestro tema. Gracias, María de los Ángeles. Siempre estos estudios son como un refrigerio al alma, ¿verdad? A nuestro espíritu. Y nos queda muy claro, una vez más, queda muy claro, eh, como dijo María de los Ángeles, pues podemos rescatar de este taller que María fue una mujer excepcional por su fe, por su obediencia, su humildad, ¿verdad? Y fue elegida por Dios. Eh, ¿Para qué? Para traer al Salvador, ¿verdad? Al mundo. Y lo único que nosotros tenemos que es entender que ella fue una mujer como cualquiera de nosotras. Y esa es la parte difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como habíamos entendido, como habíamos estudiado en otros capítulos, obviamente, pues vienen las tradiciones. Dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento y en esta noche, pues Dios ha permitido que completemos estos 3 talleres acerca de María. ¿Quién realmente es María? Una mujer como nosotros, humilde, obediente, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña que no debemos exaltarle, sino más bien reconocer esos atributos y seguir nosotros esos atributos de ser obedientes a Dios, ¿verdad? Y nuestro llamado como mujeres sabias es seguir ese ejemplo, pero enfocarnos nuestra adoración solamente en Jesucristo. Porque como a María de los Ángeles nos explicó, primero fue el Verbo, Jesucristo, y luego Él se encarnó y Él es Dios mismo encarnado, el único Hijo de Dios. Él es nuestro Redentor y Señor. Solo Él es digno de gloria, de honra, de toda alabanza, ¿verdad? Entonces, recordemos pues que ella mismo dice, mire, como dijo María de los Ángeles, engrandece mi alma al Señor. Qué humildad. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Es lo que debemos recordar, ¿verdad? Entonces, aquí nos está prácticamente enseñando, ¿sí? Que así también nosotras con humildad y verdad debemos engrandecer solo a Dios, vivir conforme a su palabra y enseñar a otros a conocer al verdadero Cristo. Qué, qué interesante, ¿verdad? Y nos queda, bueno, pues nos quedamos
pensando, algunas de nosotros, pues ya nosotros conocemos la verdad. Dice que si conocemos la verdad nos hará libre. Y si en algún momento hay alguna duda, pues allí tenemos las escrituras. Y me gustaría, pues, así alguien que me comentara